A continuación tenemos un ejercicio, el ejercicio 3 del capítulo 23, el cual nos dice, un transformador ideal tiene un número de vueltas del transformador primario de 1000 vueltas y el transformador secundario tiene un número de vueltas de 400. Entonces ahora nos pide el voltaje, ¿se eleva o se reduce? Bueno, primero vemos la relación de vueltas, la cual está definido por la letra A, que es el número de vueltas del transformador primario sobre el número de vueltas del transformador secundario. Y tenemos el valor de 0.25. Y vemos que 0.25 es menor a 1 y por tanto concluimos de que es un transformador de elevación. En el literal B nos pide que si ES es igual a 100 por el seno de WT, ¿qué valor tiene EP cuando se devana como en la figura 23.7a? Entonces, para calcular EP, despejamos de la relación del número de vueltas, en donde tenemos que EP es igual a A por ES. Y como ya teníamos A, reemplazamos en la ecuación y tenemos que el resultado de 25 por el seno de WT. Ahora C nos pide que si ES es igual a 24 volts, ¿qué valor tiene EP? Igual utilizamos la misma ecuación y obtenemos un valor de 6 voltios. Y en el literal D tenemos que si EP es igual a 24 voltios con 0 grados, ¿qué valor tiene ES cuando se devana en la figura 23.7? Como vemos en el literal A de la figura 23.7, no está desfasado. Entonces, dividimos que ES es igual a EP sobre A y tenemos un resultado de 24 voltios con 0 grados. Ahora en el último literal tenemos que si EP es igual a 800 voltios con 0 grados, ¿qué valor tiene ES cuando se devana como en la figura 23.7b? Bueno, aquí vemos que en la figura 23.7b está desfasado 180 grados ES. Entonces, por tanto, tenemos un valor de 3200 voltios con 180 grados. Yo les voy a presentar lo que es el ejercicio 51 del capítulo 24, en donde nos dice considera el circuito de la figura 24.56. La figura 24.56 es la que podemos observar aquí, donde tenemos una resistencia de 20 ohms y todas las tres resistencias son iguales y unos tres inductores, el primero de J5 ohms, el segundo de J5 y el tercero que es el mismo. Entonces lo que nos pide es calcular el factor de potencia a partir del ángulo de las impedancias de fases. Entonces procedemos a calcular la resistencia con la inductancia como son las mismas, entonces podemos hacer el mismo cálculo en las tres ramas. Entonces sería 20 más J5, eso nos da un valor de 20.62 y lo multiplicamos por el ángulo 14. El ángulo nos da igual a 14 y por último tenemos que hacer el cálculo de coseno por el ángulo que obtuvimos. Entonces tenemos que hacer coseno por el ángulo 14 que obtuvimos anteriormente. Eso nos da un FP de igual a 0.97. Bueno, yo les voy a explicar el ejercicio 31 del capítulo 23 del libro, el cual nos dice, para un conjunto de bobinas acopladas, la inductancia 1 es igual a 2 henrios, la inductancia mutua igual a 0.8 henrios y el coeficiente de acoplamiento es de 0.6. Determine la inductancia 2. Entonces, para proceder a determinar la inductancia 2, primeramente tenemos que saber cuál es la fórmula de la inductancia mutua, la cual nos dice que la inductancia mutua es igual al coeficiente de acoplamiento por la raíz de la inductancia 1 por la inductancia 2. Entonces, sabiendo esto, aquí nos pide que determinemos la inductancia 2, entonces lo único que tenemos que hacer es despejar y reemplazar términos y ir despejando. Entonces, ahorita reemplazamos términos, tenemos que la inductancia mutua es igual a 0.8 henrios. Entonces, bueno, 0.8
es igual al coeficiente de acoplamiento que nos dice que es 0.6. Lo reemplazamos y la inductancia 1 que también tenemos que nos dice que es igual a 2 henrios por la inductancia 2 que es la incógnita de este ejercicio. Entonces, de aquí lo único que tenemos que proceder a hacer es álgebra. Vemos que ya es 0.8, entonces aquí podemos el 0.6 pasar a dividir. Entonces, 0.8 sobre 0.6. Y esto igual a la raíz, que dice que es 2 por la inductancia 2. Ya de ahí 0.8 dividido para 0.6 nos da igual a 1.33. Es periódico, 1.33 periódico. Y la inductancia la dejamos de igual manera. Bueno, aquí podemos hacer ya, le vamos a dar al cuadrado para eliminar la raíz de 2 por la inductancia 2. Entonces le damos aquí al cuadrado y acá nos quedaría solo 2 por la inductancia 2. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es pasar este 2 a dividir y con eso ya estaríamos a punto de obtener el resultado. Llevamos 1.33 al cuadrado, nos da un valor de 1.776. Entonces 1.776 sobre 2 pasando a dividir. Esto es igual a la inductancia 2. Entonces obtenemos que la inductancia 2 es igual a 0.889. Entonces la inductancia mutua nos da 0.889 henrios. Listo, eso sería todo el ejercicio y aquí hemos logrado determinar lo que es la inductancia 2 y con esto estaría resuelto el ejercicio 31. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Bueno, como siguiente tenemos el ejercicio 11. Nos dice, para el circuito de la figura 2448, el voltaje AB es igual a 480 voltios con un ángulo de 0 grados. Encuentra la fase y las corrientes de línea. Bueno, nos da un dato que es el voltaje BA. Entonces, para para encontrar las fases y las corrientes de línea, tenemos que hacer esto. Voltaje AN es igual a 480 de 0 grados y la raíz sobre la raíz de 3 voltios sobre 30. Esto es gracias a la fórmula que tenemos para encontrar estos voltajes. Entonces esto nos da 277 voltios con un ángulo de menos 30, ya que el ángulo está abajo, sube arriba restando. Entonces ya tenemos el voltaje AN. Saquemos el voltaje BN. Sacamos el voltaje BN, que es 277 voltios con un ángulo de menos 150 grados. El voltaje CN, que es igual a 277 voltios con un ángulo de 90 grados. Listo. Tenemos ya encontrado la fase. Ahora necesitamos la corriente. Corriente AB es igual 480 voltios sobre la corriente IAB. Como vemos en la figura, nos da que 20 menos J15. Entonces 20 menos J15. Entonces esto es igual. Arriba lo mismo, es 480
voltios sobre 20 menos J15 aplicando la fórmula nos da 25 voltios con un ángulo de menos 36.86. Y esto en forma polar nos da 19.2 amperios con un ángulo de 36.86. Tenemos ya la corriente IAB. Entonces, saquemos la corriente IBC. Como nos pide que saque todas las corrientes, entonces nos da que es 19.2, es lo mismo, pero el ángulo, en este caso, el ángulo es igual, porque como vemos en la figura, tienen los mismos valores, 20 menos J5 en la parte de la corriente BC y en la corriente CA. Entonces, 19,2, 36.86 y la corriente CA es igual a 19.2 a un ángulo de 36.86. Y por último nos falta sacar la corriente A. Para sacar la corriente A, la fórmula que tenemos que aplicar es esta: raíz de 3 por la corriente IAB. Entonces, como ya la tenemos, es 19.2 amperios por un ángulo de 36.86. Esto con un ángulo de menos 30. Le podemos poner 1 porque igual para que se entienda. Entonces la corriente IA es igual a 33.25 amperios con un ángulo de 6.86. Entonces esto sería todo por este ejercicio. Muchas gracias.